Hola, hola, esto está encendido. ¿Ah? ¿Sí lo está? Jejejeje. Bueno, hola gente de YouTube, soy de Grandoda, pero ustedes pueden llamarme como me gusta ser llamada, la gobernante del segundo círculo del infierno, Asmodeus, Donald Trump, Adolf Hitler, Augusto Epstein, o simplemente guiándose por las iniciales, Oda. Si se preguntan dónde quedó la H, pues dejemos en que se la comieron los gatos, jejeje. Volviendo al tema, solo quería hacer esta pequeña introducción para saber cómo funciona una nueva aplicación de edición de video que estoy usando por recomendación de un amigo escritor. Veré si puedo usar imágenes, audio, y el locuendo no me falla. XD. Ahora sin más triángulos, vamos con el prólogo del fanfiction, aunque claro, antes quisiera recordarles que pueden ver más partes de esta historia en mi perfil de Wattpad, aunque solo encontrarán imágenes, que se encuentra en la descripción de este video. En la mayoría de capítulos son imágenes ricolinas de las 120 waifus que conforman el harem de este Naruto malvado, aunque luego las pondré aquí en YouTube, pero al menos sabrán que se viene. Sin más triángulos, comencemos con esta porquería de fanfic que tendrá más porno que historia, que por cierto, no voy a pagar el premium de esta aplicación, así que ni modo, tendrán que conformarse con tener la puñetera marca de agua, aunque podría intentar taparla con una waifu tetona por encima, quién sabe. Estoy muy loca, quizás lo haga para el siguiente capítulo. Bueno, gracias por escuchar mis estupideces, aun cuando estoy segura que quieren ver esta porquería que llamo mi primer fanfiction. Tomen, les regalo una waifu tetona para que disfruten en lo que reproduzco esta porquería. Naruto, el heredero del dios loco, Naruto por harem, capítulo piloto. Érase una vez, un mundo, una historia, la belleza de la creación, es la aberrante idea de un creador. Esta es una historia que se narra desde los espacios más profundos y fríos del abismo, frío, oscuro, asqueroso, grotesco, se retuerce en el dominio de la oscuridad, como una masa amorfa de sustancias desconocidas que se arrastran en el espacio, el reino infinito de lo desconocido. Los humanos lo llamaban bóveda celeste, y era aquello que eran incapaces de alcanzar por más de saltaban. Los religiosos lo llamaban cielo donde descansaban sus dioses. Para los seres exteriores solo es un camino recto donde pasar sin importancia a su destino. Fuera de los mundos existen criaturas que no son posibles de describir por palabras humanas, son amorfas, grotescas e inexplicables para la mente humana, y el solo hecho de intentar comprenderlo, llevaría al ser humano a la locura y muerte por la demencia. Son parte del sueño de aquel ser, un ser aberrante que existe en el espacio y creó el universo por un descuido, el idiota, más poderoso de todos los grandes dioses. Los manuscritos anuncian su existencia, la palabra de Dios anuncia su llegada, pero la verdad es que de interior de esa cosa emergieron las puertas del infierno hasta la llave del cielo, y se expandieron desde la oscuridad eterna hasta el primer brillo del firmamento. Los satélites, las estrellas, los planetas, los sistemas solares, los agujeros negros, los agujeros de gusano, el destino, el tiempo, el espacio, las galaxias, los universos, los multiversos, el outerverso, todo nació de ese idiota que solo dormía en el centro del mundo. Sin embargo, los planetas están a salvo de estos seres, puesto que, de igual manera que una hormiga es insignificante para un humano, los humanos son insignificantes ante la vista de los dioses. Su autoridad, el deseo de los grandes es superior a cualquier ley que el mundo bajo sus pies haya implementado. El universo es un lienzo en blanco para su deleite y entretenimiento, sobre todo para contemplar las obras de los llamados jardines. Las obras de la creación son los sueños e imaginaciones de ciertos monarcas que pueden crear sus mundos para su propio de muerte, agonía y deterioro. Todo era posible si un grande así lo quería, como eran aquellas palabras sacadas de aquel libro sagrado. Dios puede hacer todo, es un ciclo que se repite eternamente, tan largo e infinito como la serpiente Ouroboros. Los grandes crean jardines, los jardines crean a los humanos crean historias con las cuales entretienen a sus grandes, y así continuamente. La supervivencia del jardín queda única y exclusivamente a elección del grande, sin que la humanidad pueda alzar su voz o voto. Sus títulos, conocido como el motor del caos, el sultán de los demonios, el idiota, Azathoth, una criatura que ha existido desde antes del tiempo, antes que el espacio exista, o antes que siquiera la materia se creara. Uno de los relatos más antiguos recuperados por sectas que alaban a los dioses exteriores decía lo siguiente.
Antes del tiempo, antes del espacio y antes de la materia, solo existía la nada, y antes que la nada existiera, ese monstruo ya estaba presente, la vida para las sectas se volvió sin sentido, y cualquiera pensaría lo mismo. Todo el mundo es una falsedad, aquellos que son reales son la ficción para los superes superiores, el pensamiento de tu existencia es innecesario e idiota, pensar que existo es prueba de mi existencia, esa filosofía de mierda era irrelevante ante la verdad. Tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, tus sentimientos, todo es un guión que sigues sin saberlo, no eres libre, solo eres un juguete más del montón, los guiones ya fueron escritos, los papeles ya fueron repartidos, los actores ya terminaron su ensayo, y de igual manera todo terminará cuando el idiota despierte. Pero, esta historia no está centrada en aquel dios idiota, sino en su asquerosa descendencia. Érase una vez, una serie de acontecimientos provocaron los actos que llevarían a la devastación, pues de todo esto fue testigo la creación, momento en los cuales Yog-Sothoth, descendiente de Azathoth y la niebla sin nombre, aquel que porta el título de la puerta y la llave, tuvo una especie de romance con otro dios exterior descendiente directo a la misma oscuridad, el dios exterior Shub-Niggurath, aquella que porta el título de la cabra negra de los bosques con los 10.000 vástagos, producto de este amor enfermizo y grotesco entre estas dos aberraciones cósmicas, surgieron una gran cantidad de nuevos dioses, uno más retorcido que el anterior hasta el nacimiento de aquellos dos seres que marcarían el universo y sobre todo a la humanidad. Surgieron del fruto prohibido de su madre, el fruto negro, un fruto grotesco y viscoso, uno que se dividirá en dos dando paso a gemelos, dos nuevos seres, eran gemelas con los nombres de Nug y Yeb respectivamente, tal era el parecido que era como del alma que desencadenó a la tragedia, eran físicamente iguales, el exterior era el mismo, pero en el interior, desde lo más profundo de su interior, una de las gemelas estaba más podrida que la otra. Tragedia, agonía y tormento dentro de la mente de la pequeña que busca alguna afirmación dentro de su mente para justificar su existencia en este mundo, algo que brinde sentido a su vida y le permita seguir existiendo. Debido a su condición de gemelas eran iguales, como una persona mirando su reflejo en un lago con los mismos ojos, el mismo cabello, la misma figura, y la misma esencia. Dos de ellas, el universo podía vivir con solo una de ellas pero fueron creadas dos. Y así una de las gemelas tuvo el siguiente pensamiento. La otra es innecesaria, sin emociones, sin apegos, sin interés en la vida de los demás más que en la suya propia. ¿Cómo actuaría un verdadero dios? Y así, una de las dos gemelas, ya sea por envidia o simple maldad, terminó por decidir que eso no tenía ningún propósito digno de seguir existiendo. La razón. Eran dos seres prácticamente iguales, no podrían consistir al mismo tiempo, y con eso en su retorcida mente comenzó sus planes para ocasionar la muerte de su gemela y finalmente, siendo arrastrada por aquel reflejo, empapada en un mar de su sangre y sus lágrimas, la gemela llevó a su otra mitad a los engranajes del mundo quienes rugían y gritaban por reclamar la vida de la diosa, finalmente, la lanzó sin dudar al abismo y ante los gritos que llenaron el vacío, simplemente apartó su mirada de la oscuridad que le agradecía. En una de las páginas de un cierto libro cubierto de piel humana, en una de sus páginas dañadas y cubiertas de grasa, se llega a leer su historia, las palabras de la diosa, ella y yo éramos tan parecidos, era tal y como verse en el reflejo de un espejo, ella y yo nacimos con los mismos ojos, el mismo cabello e incluso la misma figura, este mundo no necesita a dos entidades iguales, y así, mirándola ensangrentada y llorando mientras los mismos engranajes la trituraban, solo aparte la mirada. Por aquel incidente o por distintas acciones que fueron cometidas en el futuro, se llegó a saber que la gemela sobreviviente nunca tuvo una buena relación con sus padres y mucho menos una buena relación con su madre. Fue en ese momento de debilidad que llegó a su vida cierto ser que sería el guía de esta diosa. Era una criatura colosal, media más de 1000 metros de largo, 500 metros de anchos, su sola presencia era suficiente para asustar a las estrellas, se movía por el espacio camuflándose con sus oscuras escamas, usando estrellas como adornos que eran los únicos accesorios que pueden anunciar su llegada, su cuerpo estaba lleno de grietas, carne podrida, y escamas negras, no era por una lucha contra otros grandes, no, pues todos los grandes que alguna vez intentaron poner su mano contra el dragón fueron devorados sin dar paso a un primer ataque, la carne, grietas y escamas eran testigos de su longeva vida, tenía 4 ojos rojos que estaban divididos en 4 zonas de su cabeza en forma de cuadrado, grandes, con el título de la maldad soberana su nombre era Haderwek, era un anciano, un viejo y desgastado dragón que vivió de
desde la creación del universo, una aberración cósmica que se apiadó de la caída diosa en su miseria. Se dice que el dragón adoptó a la niña y la crió como si fuera su propia hija, la tomó bajo su ala, la mantuvo a su lado durante décadas, siglos, milenios, y durante las noches infinitas del universo, la reposaba en su nido se aseguraba de acurrucarla a su lado para contarle las más maravillosas historias de cuentos de hadas que el dragón había escuchado de los diferentes jardines. Historias infantiles como los títulos de Jack y las habichuelas mágicas, la historia de Risitos de Oro y los 3 osos, Blancanieves y los 7 enanitos, los 7 cabritos y el lobo feroz, historias de héroes como lo fue, el niño del melocotón, Momotaro. Le mostró un mundo de historias de diferentes autores infantiles e incluso novelas que dejaban de lado toda la fantasía para mostrar un mundo lleno de palabras e historias fascinantes, una cantidad de libros de cuentos, novelas, poemas, relatos y mitos que el anciano dragón Jabberwock había recolectado por los miles de años de existencia, historias heroicas como el héroe Siegfried y el dragón malvado Fafnir, la Torre de Babel, una historia sacada de la Santa Biblia, historias de romance como lo puede ser el monstruo de Frankenstein, el Conde Drácula, e incluso libros únicamente con información de diferentes entidades que no eran pertenecientes a la raza de los grandes pero eran demasiados débiles, como los demonios mencionados en la llave mayor de Solomon, siendo la excepción el ángel caído original, Lucifer, quien era uno de los pocos demonios capaces de rivalizar contra los dioses exteriores más fuertes, siendo seguido únicamente por Satanás, obras que deberían calmar el hambre de la diosa pero solo alimentaron sus ansias de engendrar algo diferente. Con el pasar del tiempo vio los patrones, los clichés, como se repita la misma estructura, las obras pasan y pasan, los actores cambian y cambian, los personajes evolucionan y se transforman, hasta que la diosa se quede sin historias que consumir, porque el príncipe puede vencer al dragón. Se preguntó la diosa, la mente retorcida de la diosa ingenió ideas mucho más interesantes que simples finales felices. No quiero que acabe. Porque un humano puede matar al dragón. Porque tiene que terminar con la puta princesa siendo feliz. No lo soporto, no lo quiero, no lo permito. La solución llevó en una retorcida visión, lentamente la diosa se perdió en su papel, empezó a llamarse a sí misma como la diosa de la creación, Mary Sue, si logro tomarlo todo, puedo juntarlo a mi gusto, y entonces, podría crear mi propia historia. Mi mundo, lo que en su tiempo podría considerarse como adoración, se transformó en una grotesca obsesión que retorcida el corazón. Sin embargo, todos los eventos no podrían ser iguales al material original, pues la diosa tenía una cierta particularidad, amaba los finales trágicos y horribles para sus personajes, retorcidos legados apasionados. Lo que en algún momento fuera considerado admiración, ahora se volvió una retorcida obsesión. Sin embargo, todo no debería ser igual, pues la diosa tenía un gusto particular, finales trágicos eran sus soñados, pues su retorcida mente eran sus legados apasionados. Fue entonces que creó su paraíso. El primer pensamiento que la diosa tuvo antes de empezar a crear fueron los problemas y estrés del autor. ¿Por qué el héroe debe ganar? ¿Cómo un mero hombre puede ganar ante un dragón? El héroe mata al dragón y rescata a la princesa y son felices para siempre. ¡Qué historia más patética y aburrida! Humanos, ¿por qué no pueden crear historias sin finales felices? Esas preguntas que tanto exclamaba, fueron su detonante para crear su historia asquerosa y bizarra. Quería crear historias más grotescas y bizarras que puedan cumplir con sus demandas no correspondidas. No le interesaba más los trabajos infantiles, sino el trabajo de los adultos: sexo, canibalismo, alcohol, sadismo, drogas, racismo, violación, asesinato, machismo, suicidios, esclavitud, injusticias. No todo en el mundo era de color de rosa, y quería pintar ese bello mundo con tus colores favoritos. Las descripciones de diferentes historias, las primicias de historias creadas por los humanos. Dios, arrepentido de crear a la humanidad, mandó aguas y tormentas para destruir a su amada creación. Engañado por el ángel serpiente, un anciano loco creó un arca gigante donde entrarán demonios tomando cadáveres de animales. La ignorancia de dos estúpidas mujeres llevaron a cometer un acto atroz y aberrantes, pues las únicas mujeres existentes pensaron que fueron, cuando sometieron con alcohol a su padre, abusaron de ese hombre y quedaron embarazadas de su descendencia. Rey de la tierra sagrada de Dios, se sucumbió al pecado por amor. A pesar de su lealtad mostrar, el rey dudó de su verdadera intención, pero cuando ascendió al trono mostró su rostro de traidor. Fiel soldado cuya vida ofreció, muere a manos del rey por querer poseer una mujer.
alimento, alimaña, la ignorancia del hombre creó a un dios lleno de hambre, sangre y estiércol, la cabra engaño, conquistó y aniquiló, la estupidez humana fue la creadora de su destrucción, las bestias roen y cazan para comer, algo irónico, cazado, criado y consumido, por lo que antes era su alimento. El rey, asustado por haber traicionado a Dios, paranoico, escucha las palabras del diablo y se toma la cabeza con amargor, mando a matar al líder militar que aspira a quitarle el trono. Engañado, sometido y estafado por una mujer, el hombre más fuerte del mundo murió bajo escombros cuando perdido su fe en Dios. Indispuesta a cumplir su rol como madre de la humanidad, fue desterrada del jardín sin tener voz a opinar, engañada por un ángel de alas negras, se volvió el juguete sexual de los demonios que su cuerpo abusaron, sin tener consideración con su cuerpo demacrado, y ahora en su mente solo podía llorar, al saber que su amado, una hermosa esposa, llegó a tomar y juntos crearon a la humanidad. Soberanos ambiciosos buscaron más placer, no tenían ningún límite moral al parecer, un noble tomó a la hija de un campesino, la abusó, la mató y luego se la comió. Los padres llegaron a reclamar, para ser condenados a la horca por intento de rebelación, pues en este mundo, solo los nobles tienen la razón. Nacido de la relación entre dos primos, el pequeño niño vio sus sueños frustrados, una madre sumisa y un padre abusador, vivía en miedo mientras ocultaba su pasión. A la hora de cumplir sus sueños todo fue una desilusión, en la calle tirado y denigrado se unió al ejército para sentir que valía algo, su país deshonrado y frustrado pues pudieron haber ganado, culpo de todo a los judíos pues eran la peste del diablo, llevó al mundo al infierno hasta que sonó ese disparo donde todo festejaron el fin de conflicto un 30 de abril de 1945. Y así volvió a su creación, usando el poder que heredero de su padre le dispuso a crear su propia obra, usando de base a aquella historia. La primera historia que llegó a su corazón, fue una de las primeras historias que Jabberwock le contó con tanto amor, era la historia de una hermosa niña que ayudaba a su abuelita que vive en el bosque, realmente estaba agradecida con el humano que tuvo el genio de crearla, era la historia de la Caperucita Roja, la historia de cómo Caperucita era devorada por el lobo, era hermosa para los ojos de la diosa, con las entrañas de Caperucita siendo devoradas por el gran lobo feroz, Caperucita logró reencontrarse con su abuela, ambas convertidas en heces de lobo. Un final feliz para todos y, no obstante, necesitaba algo más fresco, más especial y más entretenido para su historia, el gran lobo feroz era genial pero, un simple lobo no era tan genial como se da a entender, más. Con una sonrisa retorcida en su rostro, la diosa cambió la historia a sus gustos y antojos, enemigos geniales. Enemigos especiales. Enemigos sobrenaturales. Mi Caperucita será genial, la haré morir de manera genial. Viólala, cómetela y luego escúpela y la rueda vuelve a girar. Las jovencitas no deberían caminar solas en un oscuro bosque, búscala, atácala, mátala, viólala y demuéstrale esa enseñanza, toda mujer que camine sola debería estar mentalizada para ser follada y abusada por el temible lobo feroz. Mientras la diosa creaba su genio brillaba, recuerdos de otros cuentos de hadas llegaron a su mente, cuentos de hadas, mitología, leyendas de héroes. Todo a su mente para cumplir su tan preciada obra y así con el movimiento de sus dedos, creó el universo, un universo infinito y lineal todo muy fácil para su voluntad. Después de todo, ella era el Todopoderoso, un universo que sería llamado, el bosque de Caperucita Roja con la obra preparada solo quedaba disfrutar, ver al abuelo abusando de Caperucita era un deleite a la vista, y todos los monstruos que añadió a ese mundo, era maravilloso, todos los actores tomarán sus libretos y seguirían las líneas que ella creó, en este mundo. Ella era la diosa de la creación y la dueña de todos. Ella los mató a todos, jejejeje, jajaja, kia. Ella los mató a todos con un simple cuchillo, genial, fascinante, increíble, hermoso, incluso la dama del lago, aquella que ayudó al cazador con el hacha de plata y oro, la creadora de Excalibur pereció ante su cuchillo, fue genial ver los ciclos repetirse, como esa mocosa asesinato a todos los enemigos especiales que creó para ella alrededor de la diosa estaba diferentes esferas de colores, estas eran las almas de los enemigos especiales, los nombres de esas entidades eran los siguientes. El dios menor, aquel que observa lo creó usando la información del dios verdadero, ese ser, descripción.
Observa, observa, miles de ojos que se retuercen en agonía, la sangre fluye por sus glóbulos ocultarse, mientras llora sangre él solo observa, todos los seres que se atraviesen en su mirada llaman su atención, quiere jugar con ellos, quiere usar sus raíces para jugar con ellos, tomar sus cuerpos y explorarlos, tocar, apretar, perforar, expandir, sus tentáculos dentro del cuerpo se retuerce como lombrices, un parásito llega a tu cerebro cuando se mete dentro de ti, poco a poco, tus sentidos se van, te derrotes, hasta que sientes el éxtasis recorrer por completo tu cuerpo lleno de raíces cede al cansancio, todos mientras él te sigue observando, él te observa en todo momento, observa tus secretos y te juzga en silencio. Dago, el príncipe de los mares, el dios pez, dragón, dejó a sus huevos en lo más profundo del abismo, ahí nació el príncipe de los mares, rodeado de sus hermanos en el abismo oscuro, hasta que un dios loco secuestró a la cría del dios, pero fue el príncipe quien fue de Kroestadop, para jugar con el dios loco, aunque el juguete sería el príncipe, gritando y suplicando, la baba muesa en forma de personajes se retuerce en los mares deteriorado por la corriente, su rostro hermoso se derrite mientras sus manos rasgan sus escamas que transforman a la gente en sirenas. Mátame, mátame, el príncipe se sujeta la cara aplantándola con su incontenible fuerza de titán, su cuerpo sangra al estar atrapado en un estanque por culpa de aquel dios loco, una hacha sucia y de hierro oxidado cae hasta el fondo del mar junto al príncipe, los ojos del príncipe se contraen como los de un pez mientras grita a las profundidades, gritó maldiciones, pero sus palabras asquerosas se convirtieron en una voz femenina, del lago emergió el reflejo de una hermosa mujer de cuerpo bien dotado, sus bellos ojos verdes miraron fijamente al leñador, las palabras llenas de maldiciones del príncipe salieron de la boca de la belleza, con otro significado: has sido un chico honesto, como recompensa permíteme regalarte 2 hachas. Del príncipe se transforman en las palabras de una hermosa dama instigando al leñador a acercarse. Matar, 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 matar. El leñador honesto tuvo dudas hasta que la voz volvió del estanque, la hermosa dama del lado dijo: muévete, 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 muévete. El lechaño se acercó al estanque y asomó su cabeza al mar, fue entonces que por primera vez escuchó el verdadero significado de aquellas palabras, o es mejor decir, por primera vez escuchó la verdadera palabra, y lo que la dama del lago dijo realmente fue: muérete. Una gigante cabeza de pez salió desde el estanque y con su inmenso tamaño consumió de un bocado al cazador, su pesada cabeza cayó con fuerza en la tierra, su cuerpo mojado se pegó al suelo, moviendo 2 de sus 4 piernas para alzarse en el aire, los ojos se movieron a los árboles, un leñador codicioso dejó caer su hacha de hierro nueva y salió corriendo llorando desesperado. Celestine, la madre de los monstruos, una hermosa rosa crece en el desierto gobernado por los elfos oscuros, sin necesidad de agua para florecer y resiste al infernal sol, la rosa más bella del mundo cuya leyenda dice que al ser entrega a una amada te amará para toda la eternidad, es falsa, aquella flor es un peligro, una bestia disfrazada de belleza, el precio por acercarse a tal belleza, es la locura que corrompe la cabeza, la flor es un potente afrodisíaco, sucios perros infieles abandonaron a sus amadas. La flor los recibió con riqueza, lujuria y placer sin saber que todo tendría un precio al cual debían conceder, el precio era su humanidad. Goblins, orcos, trolls, kobolds, elfos, wolfmans, cadmans, todos los monstruos de la existencia nacieron del egoísmo humano y eso los llevará a su fin. Caín, el rey que cayó en la locura, un rey trastornado, se proyectó en un personaje de la Biblia, el mundo en castigo por sus pecados le cumplió su deseo, así la marca de la desgracia cayó en su cuerpo, marcado por Dios su condena quedó clara, vivir en soledad le dio un hambre enfermiza, pero sin poder comer se volvió una tortura, su amada esposa y hermana lo llega a consolar, pero no se pudo controlar, devorando a su esposa sin dejar nada atrás. Su humanidad llegó a perder, cuando sus dientes probaron la carne humanidad por primera vez, era deliciosa y su sangre encantadora, la ciudad de Enod que alguna vez bajo el mando de Caín próspero, se volvió un reino de muerte, sangre y terror. Su hijo, no reconociendo a su padre, lo expulsó de la ciudad, le dijo: abandonaste tu humanidad, ahora eres un monstruo que se alimenta de la sangre de las personas, esa es tu única fuente de alimentación, a ti, el hombre abandonado por Dios, el pueblo que tanto amo, ahora murmulla a sus espaldas: nuestro rey, no, esa cosa no es nuestro rey, esa cosa ni siquiera es humana, eso es un monstruo. Esa noche, la ciudad de Enod cayó en llamas, en las calles no se encontró ningún rastro de sangre, el gran abismo, la gran pesadilla, y Dios dijo: que se haga la luz, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde nació la oscuridad?
Belial, el rey demonio corrupto, el soberano del infierno, uno de los príncipes del Averno, invocado por magos para complacer sus más profundos deseos, y este demonio sacude ante ellos, deshonrado, engañoso y borracho, palabras que describen a Belial, pues es el opositor de Dios y una deshonra para la divinidad. Abandonaste tu rol como un ángel que cuida de la humanidad, ahora eres su enemiga y Sodoma y Gomorra cayeron por tu influencia, eres maligno, asqueroso y sin corazón, eres Belial, el demonio de la corrupción. Santa Claus, el nuevo San Nicolás. El cuento de Santa se remonta a una historia de terror. Érase una vez, un asesino despiadado. Todos sus pecados fueron contados por los dioses quienes lo juzgaron. El castigo para esta escoria de personal, es llevar alegría a los niños que tanto odia. Trabajar miles de años lejos de la mente, ante este idiota que pensaba diferente, alegría, felicidad, en él solo le provoca querer vomitar, aquellos niños que vivían en el pasado, aquellos que asesinó y violó, esta sentencia a verlos todos los años pero sin la posibilidades de poder tocarlos. Este es tu castigo, Santa Claus. Miramos de cerca, pero no puedes tocarlos, tu mente se quedará en blanco, lujuria, envidia e ira sentirse pero ninguno de tus deseos de hasta realidad. Este es el castigo divino que debes afrontar por la vida de los pobres niños que arrebataste su libertad. Fafnir, el dragón caído anteriormente, un enano que vivía con su padre, no obstante su avaricia era demasiado grande, asesinado a sus padres de quedo con todas las riquezas y su castigo fue convertirse en un dragón que no puede disfrutar de ninguna de ellas. Traicionero, embaucador y estafador, el dragón malvado que aborrecer a los dioses fue decapitado por el héroe descendiente de dioses, Yamata no Orochi, el dragón serpiente de las 8 con la espada Kusanagi que se encuentran en su interior. Su cuerpo y alma dividió, su alma se llevó toda su oscuridad junto a una dimensión destruida y solitaria, olvidando su nombre y vivienda como un demonio sin alma, de nombre Moyo. El demonio de aquella dimensión extraña, buscaba volver al mundo por una reacción extraña, ha olvidado su verdadero nombre y su cuerpo. El cuerpo de Yamata no Orochi se reencarnó en su descendiente, en un monje que tuvo la mala suerte de ser ella. Le crecieron cuernos y fue tratado como una abominación, exiliado en las cuevas donde descubre su nueva transformación, cambiando su nombre y doblando su voluntad. Nace Shuten Douji, el rey de los On, y aborrecido por la pérdida de su cabeza, maldice a Abe Seimei por aquella proeza, su cuerpo dividido por los 4 reyes celestiales previniendo un posible regreso. Fenrir, aquel que devora el mundo. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor, mi niña. ¿Y qué orejas tan grandes tienes, abuelita? Mi pequeña, estas grandes orejas son para escucharte mejor. Oh, mi abuelita, ¿y qué boca tan grande y temible tienes? Son para comerte mejor, mi pequeña niña. Aliados y luego bocados, sin duda el hambre cambia a las personas. Elizabeth, la dulce abuelita. El amor puede ser la mayor de todas las maldiciones existentes, el vacío de su corazón es algo que no puede llenar con nada, ni siquiera los gritos de dolor de aquellas nobles la llena, sus baños de sangre no la rejuvenecen. Su amado esposo, follando con su nieta, lo dejó pasar, ver cómo la pequeña verga de su esposo precoz apenas llenaba el coño apretado de su nieta, lo dejó pasar, pero esa maldita mocosa lo asesinó y se lo dio de comer a ese lobo. La odia, ¿cómo se atrevía a hacer eso? Odia todo, odia a su nieta. Odia a su esposo infiel, odia sus propias manos que tejieron esa capucha para su nieta, odia su corazón por amar a su nieta, odia el tiempo de calidad que tuvo con su nieta, odia su boca que le enseñó a cocinar a su nieta, odia el amor que la mata por dentro. Oh, ella realmente odia a los lobos, su deseo egoísta la alejó de su humanidad y se convirtió en un monstruo que no tenía igual. Su codicia es eterna y no posee un final. Su método de tortura favorita es la dama de hierro que tanto la hace suspirar, de placer. Otro fallo. Mary Sue no quedó del todo satisfecha con la historia de Caperucita Roja, pero, ahora con la experiencia de su obra ya sabía qué hacer. Esta vez no se limitaría con su imaginación, mezclaría todas aquellas hermosas obras que su mente amaba con devoción, y aún mejor, ya sabía a qué protagonista poner. ¿Quién mejor que los propios escritores que crearon aquellas obras para ser los protagonistas en su obra? Con una sonrisa torcida, la diosa de la creación, Mary Sue creó un nuevo universo. Arrastrándose en el suelo se encuentra una diosa, de su boca sale un líquido viscoso de color negro que pinta la oscuridad del vacío donde su cuerpo descansa. Esta era la diosa Mary Sue que había logrado escapar nuevamente de las garras de la muerte, que incluso podría atormentar a los dioses. Con pesar se levantó, sus brazos temblando con gran furia en su interior, una ira encandecida en un solo ser de la existencia. Grimm, su príncipe Grimm, ¿por qué?
¿Qué pudo haber ocasionado ella para que llegara a tales acciones, golpeada y traicionada por sus dos creaciones, una falla y su obra maestra? Algo como ellos dos no deben juntarse, no, no, no. Era imposible que se junte, era asqueroso y no le gustaba para nada. Apretando sus dientes y puños azotó el suelo, desquebrajando el infinito vacío que la rodea, su poder se abrió paso a través de su cuerpo, una gran cantidad de galaxias se crearon solo para ser destruidos por el berrinche de un dios loco. Pudránse. Pudránse. Pudránse todos. Las múltiples galaxias que fueron creadas por el desquite de Merisue se destruyeron con una naturalidad aterradora y aquellas que no fueron destruidas fueron marcadas con la marca de un mundo oscuro, un mundo donde la felicidad era un sueño inalcanzable, mundo. Mundo. Merisue apretó sus dientes tanto que sangre negra cayó al vacío, balbuceando palabras hasta que explotó, el mundo que no se rinde ante mí. Un mundo donde nada sale como quiero, puede irse por completo al infierno. Gritando en agonía y ira, su poder se descontroló, rompió más de la mitad de las infinitas barreras, que era aquella dimensión infinita que la contenía. De un agujero situado en lo más alto de la dimensión salió una mata de cabello negro, unos ojos inexpresivos tan vacíos como el espacio. En el rostro de aquel grotesco ser se formó una sonrisa en forma de media luna llena de oscuridad. El ser tenía una cabellera de color negro azabache, larga hasta el punto de llegar hasta la punta baja de su espalda y atada en una larga cola de caballo con algunos flequillos de cabello cayendo a los costados de su rostro enmarcándolo. Hablando de su rostro, su tonalidad de piel era una tez clara casi blanco enfermizo, ojos negros ónix inexpresivos y esa torcida sonrisa. Su cuerpo era delgado con un pecho modesto llegando a pequeños, cintura delgada que se abrían en caderas modestas y piernas largas. Su vestimenta consistió en una simple camisa blanca bajo un smoking de batender negra con cola de pingüino y unos pantalones a juego. El ser hizo emerger una cabellera verde, tomó el cadáver con indiferencia y lo dejó caer, cayó como un meteorito con un impacto capaz de provocar el calentamiento máximo de una estrella en una instancia de segundo. El cuerpo impactó con el suelo y liberó una gran cantidad de energía que hizo una explosión capaz de destruir un sinfín de estrellas. Cuando la energía de la explosión cesó, Merisue salió intacta de esta a pesar de estar en el centro de la explosión y llevarse un casi total directo, esto es, los ojos de Merisue se abrieron de par en par, su boca se hizo agua mientras su mano temblaba al dudar en tocarlo. El cadáver frente a ella tenía cabello verde esparcido por todo el suelo, sus ojos blancos desprovistos de toda vida. Era ella misma, un cadáver de Merisue, con una especie de collar o esposa alrededor de su cuello, aunque viendo las marcas de huellas en su cuello se trajo recuerdos desagradables, pero, eso no le importaba, su poder, el poder de cambiar, aquel que heredó de su padre, esto es mío. Solo mío. Con una voz oscura, Merisue deformó su rostro y parte de su verdadera forma se mostró, una grotesca criatura de colores morados y negros. Abrió sus fauces llenas de dientes para cercenar una parte de cadáver. La sangre no tardó en salir y llenar por completo el cuerpo de Merisue, que siguió comiendo aquel cadáver, cuello, hígado, corazón, pulmón, vaso, intestino delgado, intestino grueso, trompas de falopio, luego las piernas, tobillos, pies junto a los 5 dedos de cada uno, brazos, codos, manos. Los 10 dedos sobrantes donde antes habían 2 ahora existen solo 1, la forma de Merisue se alteró nuevamente, su corta cabellera verde regresó con naturalidad, aunque partes de su cuerpo estaban aún cubiertas. Eso, se sintió también mientras Merisue comía. Su mente generó una idea que cuestionó en que se había equivocado anteriormente si era realmente un genio, y esa era la creación de un nuevo protagonista, pero, esta vez dejaría de lado un poco de sus gustos exóticos y crearía algo más clásico, la contraparte de Grimm, la contraparte del héroe trágico, el príncipe encantador. Y tal vez esto lo haga un poco más divertido. Seguía siendo un dios que quiere divertirse. Levantando su mano se formó un luz plateada, del cual salió un libro de tapa marrón con esquinas doradas. Esta era la fuente de uno de los jefes que había empleado contra Redor, cuando todavía tenía interés en ese mundo, el origen espiritual de Caín y su fuente. La Santa Biblia flotó en las manos de Merisue hasta abrirse y girar sus páginas con una velocidad abismal, casi llegando al final, y entonces se detuvo. Con fuego 2 páginas salieron del libro antes de brillar en fuego azul y mostrar su contenido a Merisue. Apocalipsis 12, 3. 4, 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
Apocalipsis 19, 20, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. También los usaré a ustedes, no cometer el mismo error que con Grimm. Mary Sue dio una mueca arrogante hacia el cielo, una gran cantidad de luces azules iluminaron como estrellas el cielo oscuro de la dimensión, como un firmamento. Estas luces eran las diferentes almas y o conceptos que había estado coleccionado alrededor de toda su vida. Quería usarlos en Elysium pero no tuvo la oportunidad. El príncipe azul, la bestia del apocalipsis y el anticristo. ¿Qué clase de ser serás? Mary Sue se rió entre dientes, pensó en qué criatura tan hermosa crearía para su nueva colección. El príncipe azul, quería hacerle como Grimm, pero no podría ser un no muerto, necesitaba pensar en qué raza podría haberlo. ¿Vampiro? Toda mujer sueña con ser violada por un vampiro, así que estaba bien, he vivido, pero antes que Mary Sue pueda hacer algo, una voz infantil resonó en su cabeza y, yo, viví una vida donde me di el pecado de creer que existen, creo que me mentí porque creí que así estaría menos solo, y podría soportar más este dolor. ¿Una oración? Ah, qué fastidio. Aburrido. Mary Sue notó que era la voz de un niño que soñaba moribundo y agonizando, una sonrisa se formó en su rostro. Quizás pueda mandar al rey o reina Pendragon y que clave Excalibur en la cabeza de ese infante para que se callara si realmente existiera un dios por el que valga la pena rezar, o al menos alguien que pudo escuchar mis oraciones cada noche. Por favor, te quiero pedir un favor, te pido por favor que cumplas mi deseo. Kyrie, los humanos son realmente desagradables, ¿qué quieres? Poder, venganza, mujeres, los humanos siempre luchan contra ellos mismos, su propia estupidez crea las obras más asquerosas y retorcidas del mundo, y por eso me desagrada tanto el amor que siento por ellos. Y me divertí mucho interviniendo en muchas de sus acciones. Uno de los ojos se dirigió hacia una pequeña esfera, esta era una esfera de la cual salía la voz del infante, lo siento, chico, PFFFF, Dios no tiene tiempo para todos. Una de las luces azules bajó. Su cuerpo se contorsionó hasta adquirir una figura baja, cabello atado en un moño con una espada en su mano chocando contra el suelo. La figura pequeña se dirigía a paso lento a la esfera. Te lo ruego por favor, sálvame. La esfera brilla en una tonalidad dorada. El mundo de Mary Sue se llenó de energía cuando esas palabras llegaron. La esfera de la cual salía la voz del pequeño dio un resplandor enorme que incluso Mary Sue tuvo que cerrar sus ojos por unos momentos antes de adaptarse a la nueva intensidad de la luz. La luz cubrió el cuerpo de Mary Sue como si fuera una especie de capa. Era una energía desconocida para Mary Sue, era cálida, abrazadora y relajante, pero también caótico, girando bruscamente, con el espíritu del rey Arturo levantando Excalibur para partir la esfera en dos. Boom. El cuerpo del rey de los caballeros chocó contra muchos otros espíritus al ser lanzado bruscamente por la mano de Mary Sue. Este niño. Mary Sue se acercó a la esfera tanto como para que se pasara en sus palmas abiertas. Este niño tan patético y débil, una torcida sonrisa se formó en su desagradable rostro, una sonrisa que ensanchó sus mejillas hasta alcanzar una grotesca sonrisa. Mary Sue clavó su rostro en la esfera, un gigantesco ojo se formó en aquel mundo al sacar la cara de la esfera. Después de ver la historia de aquel universo, es perfecto. Su voz chillona resuena por el infinito cosmo, su voz llena de emoción como una niña pequeña. Mary Sue empezó a dar saltitos de felicidad mientras apretaba aquella esfera contra su pecho. Sí, ya lo veo. Las ideas vienen a mi mente. Oh, sí. Naruto. Uzumaki Naruto. Ese es tu nombre, ¿verdad? Ah, qué hermoso espécimen me he encontrado. Frotó sus mejillas contra la esfera, su cara sonrojada mientras mostraba su afecto a tan perfecto ente en este mundo. Tenía todo lo que quería, una vida de mierda, un destino marcado al éxito y sobre todo era su corazón. Era un ente puro, los más fáciles de corromper. Vi tu destino, estás destino a ser alguien grande en tu universo y sobre todo, moviendo sus manos Mary Sue abrió miles de grietas de las cuales salieron diferentes imágenes de muchos mundos que eran similares a los de Naruto. No, de hecho, eran mundos creados por otros grandes usando a Naruto como su protagonista, pero abrió exclusivamente aquellos que contenían sus más grandes deseos, violación, canibalismo, sadismo, satanismo, etc. Eran elementos tan comunes que podrían adaptarse al mundo de este ente que era aterrador.
Voy a divertirme contigo y ustedes me van a ayudar. Mary Sue miró por encima de sus hombros a las almas azules que flotaban alrededor de Mary Sue. He decidido convertirte en mi heraldo, mi querido Naru. Mary Sue miró más detenidamente la esfera. Se veía la figura de un pequeño niño de no menos de 8 años, tenía cabello rubio algo platinado sin color, su piel era de un tono pálido casi enfermizo, su cuerpo era delgado de manera no saludable, sus vestimentas eran las de un completo vagabundo con muchos agujeros, manchas de grasa y rasgadas en todos lados. La camisa posiblemente blanca estaba bañada de suciedad con una tonalidad grisácea, mientras su único color era una gran mancha roja producto de estar sobre un charco de gran tamaño de la sangre que sale del estómago abierto del pequeño. Su cuerpo está tendido mientras es incapaz de hablar, la sangre se escapaba de su boca mientras intentaba seguir formulando palabras, solo escapaban gemidos sin sentido, producto de haber pedido su gran cantidad. De los dientes de su mandíbula habían desaparecido quedando solo algunos dientes podridos. Uno de sus ojos estaba cerrado mientras el ojo se movía lentamente, el ojo abierto era de una totalidad de azul oscuro sin brillo como el de un pescado, su otro ojo que se encontraba cerrado estaba bañado en la tonalidad roja de la sangre, posiblemente arrancado. Puedo verlo dentro de ti, no muestras odio por tus abusones, pero eso es mentira. ¿Quieres hacerles lo mismo? ¿Quieres golpearlos, azotarlos contra el suelo, destriparlos, sacar sus órganos de sus cuerpos tal y como lo han hecho contigo? Tienes odio, envidia, codicia, ira y lujuria dentro de ti y tienes casi el paquete completo. Eres genial. Mary Sue estaba cada vez más cautivada. Voy a cumplir cada uno de tus deseos. ¿Quieres una familia? Te daré un harén de zorras hambrientas de tu semilla. ¿Quieres poder? Te daré el poder de incinerar el mundo. ¿Quieres reconocimiento? Te haré el dios del mundo Shinobi. Te cumpliré tus más profundos deseos. No tienes que contenerte por más enfermas o asquerosas que sean tus fantasías. No te rechazaré y las cumpliré. Así que, Mary Sue empezó a cubrir sus manos en poder. La esfera brilló bajo el control de Mary Sue. El cuerpo de Mary Sue empezó a volverse pequeñas esferas de luz que lentamente entraron dentro de la esfera de ese universo tan interesante. Permíteme usarte, ¿vale? Además, tú no me traiciones, ¿sí? Con esas últimas palabras de su desagradable voz el silencio cósmico volvió a reinar el mundo, aunque ese silencio enfermó al universo. El mundo Shinobi estaba a punto de cambiar, irónico, por las oraciones que no fueron hechas en un altar, sino por un niño en su lecho de muerte. Algo desagradable caería bajo su gente. 泣き言だってこぼしたい油断も隙もありはしないきっと一度返された手のひらは何度でも返されるだろうって常にあって僕は何を学ばされる諦めか裏切り愛か逃げ道のないゲームは続くんだ Yeah Vaya, un total de 30 minutos de prólogo. Bueno, creo que es algo pronto, pero quería subir esta mierda antes de desaparecer por otros 2 meses, pero llegando a lo importante, me gustaría agradecer a todos los que llegaron a esta parte del vídeo por aguantar mis estupideces escritas en una proyecta de una chica lesbiana que está caliente las 24 horas del día. Esperemos que en algún futuro pueda seguir con esta historia sin contratiempos como lo es la universidad. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver mi fanfic y recuerda que si quieres ver las siguientes partes, puedes encontrar el fanfic en mi cuenta de Wattpad. No es que haya más capítulos, pero sí está la lista de chicas que conformarán el harem total de este fanfic. Son libres de verlo con el link directo que dejaré en la descripción. Sin nada más que decir, adiós y que tengan una feliz mañana, tarde o noche según sea el instante en el que vean este video. Aún no termina el gameplay de fondo que grabé. Carajo, así que tengo meter relleno. ¿Saben qué? No me importa, lo dejaré para que aquel que quiera verlo lo vea, aunque pondré una canción de fondo. ¿Qué? ¿Cuál? Pues obviamente el opening mejor anime en emisión en la temporada actual, el opening de mi preciosa hija Kaya-chan del anime Kaya-chan no da miedo. You're
しはモノクロまたいあでも灰色で願っても日昇っても変わらないのに怯えた香りのする方へ震えた声が聞こえたのこの小さな手が救いになるなら引き寄せられ何度も目が合って冷たくて脆くて孤独な影は泣いている動き出した秒針の顔を巻き戻して間違い正すよ羽を持って踏まれた代償がね過去も今も未来でも心の針がずっと誰かのそばで消えてしまわないように火を放った鳥はいつか空を舞って楽園を咲かす旅をするの羽の雫が触れる形のない心臓何者かになってしまう前にまた誰かの臆病を肩代わりして安堵する満たされることなんてないのに歪み出した残像腹がて狂い出した本音を出して嘘も本当も関係ないの耳鳴りもめまいも恐怖も全部誰かの
何者かになってしまう前に、また誰かの臆病を肩代わりして安堵する。満たされることだってないのに、歪み出した残像腹がて狂い出した本音を返して、嘘も本当も関係ないの。耳鳴りもめまいも恐怖も全部誰かのせいなの。迷子になっても見つけてほしいね。幻はどこへ向かうの？教えて。足跡が消える前に。あなたと私の境界線に当たらないのはなぜだろう。わからないわからないよ。誰か教えて。日差しはほらかじゃない。暗くて見にくい呪いなの。日本キャらしく生きた幼い捨て猫。飲み込まれて痛みを知って崩れかけた明日を倒して、今日がまた終わる。もう少しだけ眠っていたいの。歪み出した残像払って狂い出した運命を返して、嘘も本当も関係ないの。耳鳴りもめまいも恐怖も全部誰かのせいなの。迷子になっても見つけてほしいね。あなたと私はモノクロ。またりあっても灰色で、願っても日昇っても変わらないのに。怯えた香りのするファンへ震えた声が聞こえたの。この小さな手が救いになるなら、引き寄せられ何度も目が合って、冷たくて脆くて孤独な影は泣いている。動き出した秒針の今日も巻き戻して間違い正すよ。羽を持って踏まれた代償だね。過去も今も未来でも心の針がずっと誰かのそばで消えてしまわないように。火を放った鳥はいつか空を舞って楽園を咲かす旅をするの。羽の雫が触れる形のない心臓、何者かになってしまう前に、また誰かの臆病を肩代わりして安堵する。満たされることだってないのに、歪み出した残像腹がて狂い出した本音を返して、嘘も本当も関係ないの。耳鳴りもめまいも恐怖も全部誰かのせいなの。迷子になって
私の境界線見当たらないのはなぜだろう。わからないわからないよ、誰か教えて。日差しはほらかじゃない、暗くて見にくい呪いなの。人間らしく生きた幼い捨て猫、見込まれて痛みを知って崩れかけた明日を倒して、今日がまた終わる。もう少しだけ眠っていたいの。歪み出した残像からて狂い出した運命を返して、嘘も本当も関係ないの。耳鳴りもめまいの恐怖も全部誰かのせいなの。迷子になっても見つけてほしいね。あなたと私はモノクロ、またり合